hoy, Daniel Cubilla Bonetier, investigador del Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología de UNIBE, investigador afiliado a CIEDU AIP, con quien estaremos hablando sobre básicamente la realidad preocupante que existe en el país sobre el tema de la lectoescritura, pero también las oportunidades y caminos que podrían ser tomados precisamente para corregir algunas de estas deficiencias. Sin más, le paso la palabra a Fernando para iniciar la entrevista. Sí, buenos días, Daniel. Buenos días. Bueno, quería comenzar por lo más básico. Preguntarte cuáles son los objetivos de esta investigación en la cual tú participas y cuáles serían, digamos, los principales hallazgos. Perfecto. Voy a tratar de resumirlo. Se trata de una investigación que llevamos a cabo en 2023, financiada por el Centro de Investigación Educativa de Panamá, CIEDU AIP, y teníamos como objetivo, varias cosas, ¿no? La primera es que queríamos tomar una nueva medida de rendimiento lector, porque ya teníamos dos medidas anteriores. Teníamos una medida de 2019, antes de la llegada de la pandemia. Tomamos otra medida en 2021, durante la pandemia, en plena pandemia, después de más de un año de cierre de las escuelas, con los estudiantes en sus hogares. Tomamos otra medida en ese momento y en 2023 queríamos tomar una tercera medida para comprobar si había habido algún tipo de recuperación después de la pandemia, porque ya conocíamos que había habido una pérdida importante de rendimiento lector durante la pandemia en las escuelas públicas. Este fue un objetivo, hacer una tercera medida, y teníamos también como objetivo comprobar cuáles eran las variables que más influían en ese rendimiento lector. Luego hablaremos de eso. Y también incorporamos un tercer objetivo, que era el de observar cómo era el ambiente letrado en las aulas, cómo se evaluaba cómo se enseñaba la lectura, cómo era el ambiente en el aula en todo lo referente a la lectura. Esos fueron nuestros tres objetivos. A ver, ¿cómo está Panamá en materia de rendimiento lector si lo comparamos con la realidad de otros países? ¿Y por qué es tan importante este tema del rendimiento lector? Yo no sé, yo tiendo a llamarlo lectoescritura, pero rendimiento lector me parece que es el término que ustedes utilizan. ¿Por qué es tan importante este tema para nuestro país? La cara de Daniel fue muy elocuente ahí cuando hiciste la pregunta. No, lectoescritura está muy bien también. Se puede decir de las dos maneras. Lectoescritura engloba la lectura y la escritura, que son procesos que no son iguales, pero que son paralelos. Y se puede decir también rendimiento lectoescritor, rendimiento lector. ¿Cómo está Panamá con respecto a otros países del entorno? Bien. La respuesta corta es mal. Es decir, repetidamente en las pruebas internacionales que miden rendimiento lector en el continente, Panamá aparece entre los últimos, y sabemos que hay tanto en las pruebas PISA como en las pruebas ERCE, TERCE, sabemos que no solo ocupa uno de los últimos lugares del continente, sino que los niveles de desarrollo lector son muy bajos. Es decir, hay más de la mitad de niños en el nivel básico de lectura que no consiguen alcanzar niveles avanzados. Es decir, es algo que ya conocíamos antes de este estudio, y lo que estamos haciendo desde CIEDU es tratar de entender mejor por qué. Y sobre todo, ya que somos optimistas, tratar de entender mejor qué se puede hacer para mejorar esa situación. Pero la situación, no vamos a engañarnos, no es buena. Yo quisiera preguntarte, antes de entrar a qué se puede hacer y entender precisamente las motivaciones, me imagino que muchos de estos jóvenes, cuando están en su casa y sus padres le dicen, hey, limpia tu cuarto, tienes que hacer esto, o sea, existe la comprensión básica, ¿no? Evidentemente. ¿Dónde es que vemos la falencia? Esto es cuando ya tienen que interpretar textos, cuando tienen que leer instrucciones. O sea, eso es un poco lo que quiero entender. ¿Qué implica esa falencia? La relación entre la oralidad y la comprensión lectora. Porque todos tenemos un nivel de comprensión oral. Claro. A la medida en que nos comunicamos. Haz esto, baja, sube, etcétera. Ahora, ¿cómo eso se traduce en lo otro? En la palabra convertida en texto o convertida en otra forma, otro lenguaje. Ayúdanos a entender dónde se ven esas falencias, por favor. Buenísimo. La pregunta es buenísima y da un poco en el centro del problema, ¿no? Porque tenemos que saber que el cerebro humano no está preparado para leer.
no tiene estructuras de lectura, no está diseñado para la lectura. Lo que hacemos es reciclar áreas que son áreas lingüísticas en realidad para tratar de aprender a leer, ¿no? Entonces, la realidad es que en las etapas iniciales de lectura, los niños se basan en unas capacidades del lenguaje oral que voy a tratar de explicar brevemente y sin ponerme muy técnico, que son la conciencia fonológica, por un lado, que es la capacidad del individuo para reflexionar sobre las unidades que integran el lenguaje, las palabras, las sílabas y especialmente los fonemas, que son los sonidos del lenguaje, la capacidad para detectar esos fonemas, para ser capaz de ponerles un nombre, es decir, reconocerlos con respecto a otros y luego ser capaz de jugar con esas unidades del lenguaje, es decir, cómo jugamos con la parte más formal del lenguaje. En los primeros años de aprendizaje de la lectura es una capacidad fundamental. Eso ocurre en todos los países, pero en Panamá nos encontramos en este estudio con una particularidad, y es que los niños durante mucho tiempo están dependiendo de esa capacidad de la conciencia fonológica, que es una capacidad que debería dejar de ser decisiva en segundo grado en otros países de habla española, y que en Panamá nos encontramos con que sigue siendo decisiva hasta cuarto grado. Wow. Es decir, durante mucho tiempo, la parte básica, digamos, del aprendizaje lector, que es convertir sonidos en letras y letras en sonidos, pues durante mucho tiempo está siendo demasiado importante. Esperaríamos que dejara de ser importante en segundo grado y nos encontramos, como les digo, que en segundo grado sigue siendo esencial y en cuarto grado también, ¿no? Y dentro de las capacidades del lenguaje oral, también los niños usan una capacidad que se llama la capacidad de velocidad de denominación automatizada, es decir, palabras que conocemos muy bien, el tiempo que tardamos en rescatarlas, es decir, en nombrarlas. Esta capacidad está descrito en la ciencia que es decisiva para la lectura, y esa capacidad va siendo más importante a medida que avanza un poco más la primaria. Y en Panamá, efectivamente, nos encontramos con que en segundo es ya importante y en cuarto es muy importante, pero también nos encontramos que es anormalmente importante hasta sexto grado, cuando también debería haber dejado de ser importante antes, ¿no? En estas dos capacidades, que son capacidades del lenguaje oral que intervienen en cómo decodificamos la lectura, es decir, cómo convertimos letras en sonidos, nos encontramos como que todo ocurre 2 años más tarde, ¿no? de lo esperado. Es decir, tenemos un nivel de lectura muy básico que está todavía en la decodificación en cuarto grado, cuando debería estar ya en la plena comprensión. Eso por una parte, ¿no? Y para terminar de contestar a su pregunta sobre la importancia del lenguaje oral, pues ahí en la comprensión de la lectura, a medida que avanza la primaria, se va volviendo más importante la comprensión del propio lenguaje oral. Es decir, si yo no comprendo bien una reflexión que me explican auditivamente, es decir, que me explica una persona sin que yo tenga que leerla, difícilmente la voy a entender si la tengo que leer, donde además tengo que utilizar parte de mis recursos en estar decodificando al mismo tiempo que entiendo, ¿no? Entonces nos encontramos también con que esta capacidad del lenguaje oral, que debería ser ya muy importante en segundo y en cuarto, no empieza a pesar en la comprensión lectora hasta sexto grado. En sexto grado sí que entra en el vocabulario y la comprensión de estructuras gramaticales, pero a nivel oral, a nivel auditivo, entran como algo muy importante, cuando deberían haber entrado antes. ¿Sí? Cuando en cuarto ya deberían ser las capacidades que determinan cuánto comprendo lo que leo. A ver. En este terreno también encontramos con que ocurre todo con un desfase inesperado que nosotros lo atribuimos a que la lectura, la pura decodificación, es decir, convertir palabras escritas en palabras orales, pues esa decodificación se automatiza de manera muy tardía en Panamá. Y creemos que eso también está afectando al desarrollo de la comprensión lectora, especialmente en niños de la escuela pública. Sí, ¿y qué pasa cuando el sistema educativo no garantiza el aprendizaje lector? ¿Esto cómo impacta en el proceso ulterior de formación de los que primero son niños, después jóvenes y después serán adultos? O sea, sus competencias en la vida. Bueno, impacta decisivamente porque la lectoescritura es una capacidad transversal, que llamamos, ¿no? Es un aprendizaje fundamental.
¿Por qué? Porque es un aprendizaje de una herramienta que permite aprender. Es decir, aprende una herramienta que me va a permitir aprender otras cosas, ¿no? Junto con el lenguaje oral, yo diría que es el aprendizaje transversal fundamental, ¿no? Primero aprendemos, en los primeros grados aprendemos mucho oralmente, o sea, auditivamente, entendiendo a nuestros adultos que nos rodean, entendiendo a la maestra, y a medida que va avanzando la escolaridad, el aprendizaje se vehicula a través de la lectura y de la escritura, ¿no? Con la escritura demuestro lo que sé y con la lectura aprendo, ¿no? Entonces, si ese instrumento, que es el instrumento fundamental de aprendizaje, a partir de segundo o tercer grado, es un instrumento que no funciona bien, pues obviamente los aprendizajes posteriores se van a ver empobrecidos. A ver, uno de los temas que observa la investigación es la diferenciación que se hace a partir, porque hay un estudio, y este estudio se realiza sobre niños, es la diferenciación que se hace a partir de los niños, de las variables socioeconómicas de los niños. Háblenos un poquito de los hallazgos alrededor de este asunto. Bien, nosotros hemos encontrado en este estudio algo que ya sabíamos, ¿no? Que es que hay una diferencia de rendimiento lector importante entre los niños que acuden a escuelas oficiales, o sea, públicas, y los que acuden a escuelas particulares. Eso es algo que ya sabíamos antes, pero lo que hemos encontrado en este estudio longitudinal, ¿no? Desde 2019, 2021, 2023, es que esa diferencia entre niños que acuden a escuelas particulares y niños que acuden a escuelas oficiales se ha agudizado con la pandemia, ¿sí? Esa es la mala noticia. La buena noticia es que después de la pandemia ha habido una recuperación de rendimiento lector. Es decir, sabemos que durante la pandemia perdimos una parte considerable del rendimiento lector, hubo una pérdida bien significativa, y esa pérdida en gran parte, en su mayoría, se ha recuperado en las escuelas oficiales, ¿no? Lo que ocurre es que, a pesar de esa recuperación que ha habido en las escuelas oficiales después de la pandemia, o sea, entre 2021 y 2023, los niños de las escuelas particulares no habían perdido rendimiento lector durante la pandemia y han hecho una fuerte recuperación también, a su vez, después de la pandemia, lo que resulta en que la diferencia entre los niños de las escuelas particulares y los de las oficiales se ha acrecentado. Si entramos, además de esa diferencia entre escuela oficial y escuela particular, si entramos a estudiar qué factores socioeconómicos tienen una incidencia, pues nos damos cuenta de que el ingreso familiar, el nivel educativo de la madre, el nivel educativo del padre, inciden en segundo grado en la precisión de la lectura. Vemos una relación directa entre mayores niveles de educación paterno-materna y ingreso familiar y la precisión en la lectura. Y en cuarto y en sexto, esos factores socioeconómicos de los que hablaba impactan en la velocidad lectora. Vemos una relación directa con la velocidad lectora en cuarto y en sexto, que es la capacidad que se espera desarrollar precisamente en cuarto y en sexto, la fluidez, la velocidad. Se puede... Así que ahí vemos una relación directa y termino. Durante todo el recorrido de la primaria vemos una relación directa entre ingreso familiar y el nivel educativo paterno-materno y el nivel de vocabulario y de comprensión oral del lenguaje. Y esto es muy importante porque recordemos que esto es lo que determina luego la comprensión lectora en los últimos grados de la primaria. Se puede afirmar que el rendimiento lector es una determinante del alto nivel de desigualdad socioeconómica del país. Es difícil decirlo desde la posición en la que me encuentro, con los datos de los que disponemos con esta investigación no podemos determinarlo. Yo diría que por sentido común es una relación que debe darse en dos sentidos, ¿no? Es decir, lo que sí que estamos viendo es que el nivel socioeconómico determina el rendimiento lector, porque tu presencia en una escuela oficial o en una escuela particular influye en tu rendimiento lector, y porque el nivel de ingreso familiar y el nivel de educación de tus padres influye en tu rendimiento lector. Es decir, en esa dirección está claro que se da la relación,
y a nivel de sentido común es muy previsible que a la inversa también se dé. Es decir, que los estudiantes que peor rendimiento lector tienen, porque peor fluidez tienen, porque peor comprensión lectora tienen, pues alcancen peores niveles de aprendizaje, ya que, como hemos visto antes, se trata de una herramienta que es indispensable para aprender, ¿no? Entonces, si es una herramienta que no funciona bien, difícilmente voy a alcanzar altos niveles de aprendizaje. Así es que sí, parece que es una relación que se da en los dos sentidos, aunque influyen otras cosas, ¿no? Como el acceso a educación superior y otros, ¿no? Es una relación bien compleja. Claro, o sea, no quisiera derivar conclusiones del estudio que no están ahí, pero dentro de la literatura académica de la administración, pues la división del trabajo se da entre trabajo que solo requiere fuerza bruta o operación manual, luego trabajo que requiere de conocimiento técnico y de ahí ya empiezas a utilizar manuales de ahí arriba, ¿no? En la especialización. Y si le das a un empleado un manual y ni siquiera sabe comprenderlo, pues ya entonces ahí estamos viendo una deficiencia. Tú mencionaste el por qué. Háblanos un poco por qué se está dando esto y naturalmente por cada por qué un remedio. Bueno, se está dando esto porque seguramente no estamos sabiendo o pudiendo hacer, entre otras cosas, ¿no? Se trata de un problema complejo, como les decía, pero Claro. lo que identificamos es que no estamos sabiendo enseñar prelectura, seguramente. Nosotros, por las conclusiones que sacamos, nos damos cuenta de que hay un problema que es previo al aprendizaje de la lectura. Y disculpa que te interrumpa, Daniel. ¿Cuándo se enseña la Sí. prelectura? ¿En qué parte del proceso escolar? Claro, el problema es que la prelectura debería enseñarse en la educación inicial. Ok. Es decir, los niños deberían llegar a primer grado, donde se espera que empiecen a aprender a convertir letras en sonidos, deberían llegar a ese primer grado con un nivel de lenguaje oral que fuera satisfactorio, porque tuvieran un nivel de vocabulario y de comprensión del lenguaje que fuera suficiente, pero también que llegaran a primer grado con un nivel de desarrollo de esas capacidades de las que se hablaba al principio, especialmente la conciencia fonológica, que es una capacidad que se entrena, que se desarrolla en el hogar y en la escuela, que se entrena pues, con juegos de palabras, enseñando, por ejemplo, a separar palabras en sílabas, enseñando a detectar cuál es el sonido inicial de una palabra o en qué sílabas se puede descomponer una palabra. Todo ese tipo de juegos, claro, sabemos, tanto por la literatura científica como por lo que ya hemos estudiado repetidamente en Panamá, porque han de saber que esto es una línea de investigación que tenemos en marcha desde, como les decía, desde 2019 y que SIEDU está apoyando sistemáticamente. Sabemos que esa conciencia fonológica no se está aprendiendo a tiempo, que los niños llegan a primer grado sin un nivel suficiente de desarrollo de esta capacidad y que el hecho de que unos niños de determinadas escuelas la tengan más desarrollada que otros influye en su rendimiento. Esos niños tienen mucho mayor rendimiento en lectura que los que no la tienen desarrollada. Entonces, el trabajo no debería empezar en la educación primaria, no debería empezar en el programa, que también tenemos que prestarle atención al programa de primer grado, pero debería empezar antes, ¿no? Y en ese sentido, un punto clave es garantizar el acceso a la educación inicial. Es decir, no solo al acceso, sino también a qué contenidos van a estar, a qué contenidos se van a exponer esos niños en la educación inicial. Para nosotros, ahí está una de las principales batallas, ¿no? Conseguir educación inicial con estas orientaciones basadas en evidencia científica, que son la incorporación de programas de conciencia fonológica y de programas de nivelación y de refuerzo de vocabulario, de comprensión de estructuras gramaticales, como bien intuían ustedes, centradas en el lenguaje oral, ¿no? En equilibrar el lenguaje oral de unos niños y otros, porque en los hogares esa estimulación es muy diversa. Yo quisiera preguntarte, solo para especificar, aparte de los juegos fonológicos o de división silábica, ¿sirve leerle a los jóvenes, o sea, la vieja imagen clásica, ¿no? De los padres leyendo en la noche a sus hijos o hijas? ¿Eso ayuda? Ayuda muchísimo. Ok, listo. Entonces, ayuda muchísimo porque sabemos que uno de los factores, nosotros no hemos podido estudiarlo todavía porque requiere muchos medios el ir a los hogares, ¿no? Y saber qué está ocurriendo en los hogares requiere muchos más medios que el ir a observar aulas como hemos hecho en este estudio, pero sabemos por la literatura que cuánto leen los padres a los niños
en los años iniciales, es decir, en los primeros años de vida, cuánto y cómo, pues tiene una influencia decisiva. Primero porque estimula determinado tipo de vocabulario, que a lo mejor no es un vocabulario que usemos en el hogar habitualmente, y también porque estimula la atención, determinado tipo de atención del niño, Claro. y también porque desarrolla el amor por ese soporte, que es el libro, ¿no? Los niños llegarían a, cuanto más estimulados estén en lectura lúdica en casa, en el hogar, más van a llegar al primer grado, ¿no? A esa confrontación con el libro, que ya es una confrontación escolar, teniendo ese libro como algo amigo, ¿no? Como algo pero como le digo, la evidencia es aplastante sobre que las familias que más leen a los niños en los primeros años y que los padres lean también, o sea, que sean un ejemplo lector para los niños, influye decisivamente en el rendimiento lector. A ver, parte de esta investigación consistió en estar presencialmente en salones de clase, en aulas de primero, segundo y cuarto. De segundo y cuarto. De segundo y cuarto. Mi pregunta es, ¿qué observaron o cómo vieron las llamadas prácticas de enseñanza de lectoescritura en los salones de nuestro país? Bien. Esto, claro, nosotros somos un equipo amplio y estuve apoyado por mi coinvestigadora, que es Delfina Alfonso, que es también especialista en prácticas pedagógicas, y por la doctora Nadia de León. Y en estas observaciones de aula, lo primero que observamos es que en general existía un clima propicio al aprendizaje. Eso es una buena noticia. Es decir, nos encontramos con que había orden, con que había un buen manejo del aula, con que se establecían rutinas, con que había un buen trato hacia el alumno, con que existía respeto mutuo. En ese sentido, digamos que tenemos la base para que se puedan dar aprendizajes. Esa es la parte positiva. En la parte no tan positiva, lo que observamos es que faltaban prácticas que fomentaran el lenguaje oral. Como le decía antes, creemos que la escuela debería ser un mecanismo para equilibrar ese nivel de lenguaje oral, de niños, de familias donde el lenguaje tal vez no sea tan rico, a los de niños de familias donde la estimulación sí que es bien amplia a nivel lingüístico, ¿no? Entonces, sí que observamos que en las aulas no se fomentaban conversaciones prolongadas que pudieran dar lugar a un desarrollo del vocabulario. En ese sentido, nos pareció que tenemos que fomentar otro tipo de prácticas en el aula. También a nivel de lectura, observamos que se favorecían más actividades que tuvieran que ver con la fluidez de la lectura, con la precisión y la fluidez de la lectura, que actividades que tuvieran que ver con la comprensión de la lectura específicamente. Echamos de menos que hubiera más actividades de comprensión. Y cuando había actividades de comprensión, echamos de menos que fueran actividades más reflexivas, más analíticas, más centradas en la reflexión sobre el texto. Nos pareció que en general se daban actividades de comprensión que eran más superficiales, ¿no? Más sobre el contenido, el primer contenido del texto, y no tanto sobre profundizar en un análisis del mismo. Y en tercer lugar, otro aspecto que observamos en las aulas es que había pocas prácticas de escritura. Nos llamó la atención el poco volumen de prácticas de escritura que había. Me refiero a escritura creativa. Claro. Sí que observamos que había prácticas de copia del tablero, de escritura un poco mecánica, pero echamos en falta que hubiera más actividades de escritura más creativa, en el sentido de pues, enseñar a los niños a escribir un borrador, a redactar, luego a revisar lo redactado. Y también nos pareció que en las aulas había poca exposición de producciones escritas de estudiantes. Es decir, que a la escritura se le estaba dando muy poco protagonismo, a nuestro parecer. A ver, y ya se nos ha acabado el tiempo, pero tengo una pregunta que no puedo obviar, que no tiene que ver con la investigación, pero que seguramente muchos nos hacemos, muchos padres de familia nos hacemos.
el papel de los nuevos dispositivos electrónicos, el teléfono, por ejemplo, que ha llegado y se ha incorporado de una forma realmente impresionante en la cotidianidad también de los niños. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto contribuyen o por el contrario hacen daño a este tema del rendimiento lector la irrupción de estos dispositivos? ¿Ayudan? Qué difícil pregunta, porque ni siquiera los investigadores se ponen de acuerdo, ¿no? Y no soy un especialista, pero por dar dos pinceladas, parece que la evidencia más reciente y más abundante apunta a que no se desarrolla igual la comprensión lectora cuando se trabaja en pantallas que cuando se trabaja en soporte escrito en papel, soporte impreso, ¿sí? Pero cuidado porque en general esto se trata de estudios hechos en el norte para el norte, ¿no? Y yo siempre digo que la ciencia que hacemos en el sur y para el sur tiene que ser bien orientada. Entonces, hablamos de estudios hechos en lugares donde los niños tienen mucho acceso a material escrito y nosotros en Panamá nos encontramos con que los estudiantes de las escuelas oficiales tienen escaso acceso a material impreso, a libros infantiles, no hay muchos libros en el hogar. Entonces, el sentido común me dice que a lo mejor hay que tener un poco de cuidado con estas recomendaciones, que son recomendaciones muy generadas en países de altos ingresos y con niveles lectores muy altos, y que tal vez lo que queramos en países como Panamá es que los niños estén muy expuestos a material escrito, sea del tipo que sea. Ojalá que sea en soporte impreso y que puedan leer muchos libros, pero yo diría que lo importante es que tengan interacciones significativas con la lectura. Y en el peor de los casos que sean en pantalla, pero que las tengan, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tenemos que ser un poco precavidos a la hora de interpretar la investigación que nos viene de otros lugares y tenemos que tratar de que tengan mucha estimulación, sea del tipo que sea. Mucha estimulación de lectura, me refiero. Lo que me encanta y agradezco, Daniel, es que nos traes ese importante escepticismo y limitación del conocimiento de la postura científica, mientras que muchos de los administradores públicos de Panamá tienen una confianza inmerecida con la cual actúan y a veces incluso destruyen los propósitos mismos del país. Un elemento que tú has mencionado que me parece donde se conecta el tema de la realidad socioeconómica con el de los estudiantes es el hecho de que muchos padres, pues imagínate, salen del trabajo a las 5, 5:30 de la tarde y luego tienen que manejar una hora y media para llegar a su casa, para cocinar, para preparar las cosas del niño, para entonces ponerlo en la cama. O sea, ningún chance tuviste momento de leerle, interactuar con él, desarrollar algún tipo de juego lúdico, etcétera. Eso es una redundancia, algún tipo de aprendizaje lúdico. Y la verdad es muy lastimoso cómo, bueno, eso es el punto central de Piketty, ¿no? Cómo estamos aportando todos estos elementos de inequidad y desigualdad. Como dijo Fernando, ya tenemos que concluir porque se nos acaba el tiempo, pero me gustaría ofrecerte un último minuto para que des tus conclusiones finales, por favor. Bien, pues mis conclusiones tienen que ser de optimismo, ¿no? Tenemos que seguir trabajando para generar evidencia que permita a los tomadores de decisiones hacer cambios en el sistema educativo y en los currículums y en el acceso a educación primaria, y en eso vamos a seguir trabajando. Y nosotros también estamos trabajando desde SIEDU para tratar de encontrar soluciones, no solo señalar problemas, sino encontrar soluciones, y estamos trabajando en desarrollar programas que permitan mejorar ese aprendizaje de la lectura en primer grado, y estamos concretamente en pleno proceso de investigación para ver qué ocurre cuando incorporamos contenidos específicos, por ejemplo, de conciencia fonológica, al aula de primer grado en forma de actividades de juego. Y tenemos un programa en marcha del que les contaremos, espero, de aquí a menos de un año, para intentar ver si podemos mejorar significativamente ese inicio de la lectura. Así es que el mensaje tiene que ser optimista. Trabajemos todos para mejorar esta situación. Muchas gracias, Daniel, sinceramente, por tu tiempo, y la verdad es que agradecemos mucho el espíritu optimista. Este fue Daniel Cubilla Bonetier, investigador del Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología de UNIBE, investigador afiliado a SIEDU AIP. Muchas gracias, Daniel. Hay muchos oyentes preguntando por dónde encontrar el estudio, este y otros estudios
están en el portal del Centro de Investigación Educativa, centro que existe en nuestro país, en la Ciudad del Saber, para los que no saben, y del cual forma parte Daniel, quien, como ya se habrán dado cuenta, es español, pero también es latinoamericano y creo que panameño por razones adoptivas. Aprovecho a todos nuestros oyentes para que busquen esta y otras investigaciones que hay en el portal del Centro de Investigación Educativa de la Ciudad del Saber. Y desde luego no quiero terminar el programa sin agradecerle la muy nutritiva participación de Daniel en Mesa de Periodistas. Daniel, ¿querés decir algo Gracias último? a ustedes. Listo, ahí está. No, solamente efectivamente que tienen un montón de recursos y todo lo que hacemos lo publicamos, no solo en revistas científicas, sino que siempre va en formato digerible por el público al portal de Sieru, y les invito a que lo consulten, porque para eso trabajamos, ¿no? Para que lo que descubrimos vaya al público, ¿no? Pueda ser consultado por cualquiera. Importantes insumos. Vamos al cambio. Cuando regresamos, mucho más, bueno, no tanto más, la recta final de Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Ya regresamos.